del parcial, entonces. ¿Sí? Hablamos un poco de parcial mínimamente porque todavía estamos dando Orwell. El parcial correspondería, según, lo habíamos dejado para la última semana, ¿no? De septiembre. Sí, el 29, ¿no era? Sí, pero ¿saben que me acabo de dar cuenta? Que son las fechas de examen en esa semana. Muchachos, ¿No son la semana que viene los exámenes finales? para, déjenme comprobar, ¿sí? Porque yo lo tengo anotado ahí. A ver, exámenes. Exámenes finales, septiembre-octubre de 2021. A ver, ¿serán presenciales? No, es la semana del 27. Ok. Bueno, gente, me acabo de dar cuenta que tenemos que volver a poner otra vez la fecha del parcial, porque la semana esta que yo había puesto la nueva fecha del parcial, que es la del, había puesto para el 29, hay mesa de examen. Las semanas de exámenes no hay clase. ¿Me siguen? Así que tenemos que postergar el parcial. Igual está bien, mejor. ¿Sí? Ok, ¿y para qué fecha sería? El 6. Igual no hay problema, porque nosotros tenemos un solo parcial como tal, o sea, entonces tenemos que postergarlo porque sí, porque es fecha de finales y no se puede poner parciales en ese horario, en esas fechas, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar para el miércoles 6 de octubre, parcial de literatura y expresión, y lo voy a cambiar también para la mañana, para la noche, perdón. Que tampoco puede ser el 8 porque es feriado, así que después se los paso a los de la noche. Profe, el parcial sería presencial, ¿no? Nosotros tenemos que ir a la facultad. Estamos apuntando a eso. Ay, la Julia la café. Y Estamos si apuntando. en caso de que seamos, que no podamos ir por COVID positivo, ¿cómo se toma el parcial? No sé, déjenme averiguarlo. Calcular que puede pasar lo mismo con final, no sé. Yo prefiero que sea presencial el parcial, por el tipo de evaluación que quiero hacer, ¿sí? De todos modos, algo importante, o sea, para que hablemos ya del parcial. ¿Cómo son los parciales de la profesora Ortiz? No son parciales en los que tengan que contestar de memoria nada, son parciales para pensar, que son los más difíciles, ¿por qué? Porque no es, me está preguntando lo mismo que está en el Prezi, no. Entonces, yo suelo hacer así, por ejemplo, lo que puedo hacer es darles, por ejemplo, no sé si va a hacer esto, no tengo ni idea, puedo darles un fragmento del texto, por ejemplo, de Orwell, y les voy a hacer preguntas. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que haber leído todo el texto, obviamente, Cartucho, en 1984, los ejercicios de que no. Los ejercicios de que no es que les voy a preguntar qué es no sé, una metonimia, no. Los ejercicios de que no tiene que ver con una práctica de escritura, ¿sí? Entonces, ¿qué puede entrar en un parcial conmigo? Obviamente los textos obligatorios, pero también todo aquel material que esté en el campus que tenga que ver con lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, la bibliografía secundaria. Pero la base del trabajo va a ser comentar seguramente algún texto que yo les pongo ahí, Roxana,
algún texto que yo les ponga un fragmento de alguna de las dos obras, o de las dos, ya no sé cómo lo voy a hacer, y que ustedes tengan que comentar eso con su conocimiento, con las lecturas que hayan hecho de más y demás. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, básicamente cuanto más lean y más se metan en el tema y más lean la bibliografía secundaria, también van a poder responder con más herramientas, con más soltura. Otra que puedo hacer es elegir un texto de otro autor, qué sé yo, puedo elegir un texto de Foucault, sencillo, o sea, algún texto teórico de otro autor, y decirles, bueno, relacionen esto con 1984, según este tema y este tema. ¿Me siguen? O sea, no sé qué voy a hacer, pero no son parciales, son parciales en los que ustedes tienen que desplegar lo que saben, pero no hay necesariamente una respuesta correcta, única, ¿sí? No es que, a ver, si ustedes me ponen 1984 lo escribió Nelly Campobello, y bueno, yo te voy a poner, no, mal, ¿sí? O sea, eso es correcto o incorrecto. O si me decís, un narrador, ¿existe el narrador quichiciente? No, eso está mal. Ahora, lo que yo voy a evaluar es otra cosa, es cuánto leíste, cuánto te metiste en el texto, cuánto entendiste en el texto, cuánto investigaste un poco más, ¿sí? Con lo que yo te doy, con otras cosas que hayas leído, cómo pensaste el texto. Y si tenés estas herramientas, sabes lo que es un narrador, mínimamente, ¿no? Tal vez haga también algún tipo de ejercicio en el que, por ejemplo, te ponga un texto y te diga, eh, bueno, no sé, que trabajemos, por ejemplo, la isotopía, ¿no? Entonces, eso podría ser que aparezca el tema de la isotopía, como una herramienta secundaria, pero digamos, básicamente lo fuerte va a ser las dos lecturas de estos dos textos, Cartucho y Orwell. Los ejercicios de estilo fueron una introducción al estilo, ¿sí? Como para empezar a soltar la pluma. No te voy a preguntar sobre los ejercicios de estilo. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos un poquitito más para no extendernos mucho porque prefiero eso, como no saturarlos, la verdad. Pero la verdad que es un tema re interesante. No sé, a mí me gusta mucho. Voy a avanzar un poquitito más con Orwell. Entonces, esa estructura, ¿no? Uno piensa, esta es la estructura del poder, así se domina mejor a una población. Por eso es tan molesto tener muchos partidos políticos, porque hay que negociar con más, hay que escuchar otra, o sea, digo, la democracia es el mejor, para mí, el mejor sistema posible hoy en nuestra sociedad, pero también es más complicada de gobernar. Entonces, cuanto menos democrático pueda ser un gobierno, es más fácil dominar y gobernar y mantener el poder. Cuanto más factores, cuanto más factores, Roxana es así tipo, basta, este mundo. Cuanto más factores haya de tener que dialogar, tener en cuenta los intereses de los otros, más difícil. Es más fácil una tiranía. Aplíquenlo en sus casas. En mi casa sería más fácil una tiranía, ¿no? Como, esto es así porque yo quiero. Como nos educaba antes, ¿no? O sea, nuestros modelos jerárquicos, o sea, nuestros modelos de educación, no sé los de ustedes son otra generación, pero en mi generación, mis padres era como, no había ni un segundo la pregunta de lo que yo pensaba sobre nada, ¿no? Que también ese es un modelo tremendo, malísimo para mí, malísimo, porque no te ayuda a pensar por tu cuenta nunca jamás, y te das como, te chocas contra la pared a los 20, a los 30, a los 40 años. Bueno, avancemos en la novela. Tenemos entonces en Oceanía, que es este como especie de tercer bloque mundial. Alejandra Massi apareció. Alejandra, bienvenida. Bueno, tenemos los 4 ministerios, el del amor, se ocupa de administrar los castigos y las torturas, el del amor. El Ministerio de la Paz, que se encarga de la guerra, ya vamos a ver por qué, esta contradicción, además de que es una ironía y que es una ironía y una contradicción de los términos, pero es más que eso, ya vamos a ver.
Ministerio de Abundancia es el de Economía, ¿no? Y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento. Porque detrás de esto está la idea de que nadie puede tener demasiado, todos tenemos que tener lo mínimo indispensable para vivir. Que es un sentido, a ver, en un sentido uno le parece que sí, que es verdad, no tenemos que tener de más. Yo en eso me siento como, bueno, sí, es cierto, hay que tener una distribución de la riqueza más equitativa. Ahora bien, ¿quién decide eso, no? ¿Quién decide eso? Buenísimo, sí, el mini packs. Ojo, no sé si estuvieron viendo, acá no se usa mucho, pero en Chile se habla mucho de estas siglas. Acá se usa menos. En España se habla del MEC, el Ministerio de Educación y Cultura es el MEC. El MinSal en Chile, el Ministerio de Salud, o sea, se usan mucho más. Acá menos, ¿no? Acá no se usan tanto las siglas para los ministerios, no. Pero en España, en Chile se usa, bueno, el Ministerio de la Verdad, que se dedica a manipular o distribuir los documentos históricos. ¿Por qué? Porque como dice un amigo mío, esto se lo iba a decir antes, lo único, ¿estamos grabando? ¿Estamos grabando, no? Sí. Bueno. Acá me sale que sí. Sí. Bien. Esto está bueno para allá, lo guardo y también ustedes pueden verlo después para el parcial si quieren. Entonces, claro, el un amigo mío dice, lo único verdadero es el pasado. Lo único verdadero es el pasado. Porque lo que ocurrió es lo único que sabemos que es, ¿no? Lo único que verdadero es el pasado. El presente, bueno, lo estamos viviendo, pero lo vivimos por el presente, o sea que nunca lo retenemos porque siempre es pasado, y el futuro no existe, que para mí es la mejor frase del universo. Yo lo empecé a incorporar, el futuro no existe. ¿Y esto qué tiene que ver con el futuro no existe? Bueno, que bueno, no podemos adelantarnos nunca a nada, porque nada está en nuestras manos. Y el ser humano sigue obsesionado en hablar de un parcial. Fíjense en nuestro parcial, lo fuimos pasando, no podemos fijar nunca, ¿no? En esta época es así todo. Pero básicamente, el Ministerio de la Verdad se encargaba de hacer algo que ya de paso les meto este concepto, dos conceptos que vamos a trabajar, conceptos contemporáneos en relación a 1984. El primer concepto es el de fake news. El pasado, el Ministerio de la Verdad se dedica a manipular o destruir los documentos históricos, dice, para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la visión oficial de la historia. Esto lo habla del pasado, pero vamos a ver qué pasa con los periódicos en el Ministerio de la Verdad. Es parte del pasado, obviamente. Un periódico siempre se escribe y ya es pasado. Pero también le saca evidencias a la historia. Y eso es lo que pasa también con la cultura de la cancelación. ¿Les suena esto? No sé si lo escuchaban hablar alguna vez. Sí. De hecho, en el primer cuatrimestre en redacción y gramática que teníamos que hacer un proyecto de investigación, yo lo hice sobre la cultura de la cancelación. ¿Quién está ahí hablando? Para que se me fue. ¿Quién es? Julia, Julia. la pesimista. No, mentira. Yo No también tengo. sos pesimistas, sos pensante. No, no, A ver, te digo una no, cosa, no. tener pensamiento propio a veces nos puede angustiar un poco, pero es lo mejor que podemos tener. No Obvio, significa. no, igual fue un chiste. Yo creo que está bueno como adquirir, como que es distinto, bueno, tener conocimiento sobre algo y después hacerlo consciente, ¿no? Y poder vivir y según eso. Pero bueno, con la cultura de cancelación es súper interesante el tema y medio que nosotros cancelamos cotidianamente un montón. Hay muy poca tolerancia, así como personas a lo diferente y lo de la cultura de la cancelación es algo bueno, tiene dos lados, el de cuando cancelás, por ejemplo, algo que vos considerás un crimen, como al macho escracho, y tiene el lado después como de la censura. Y bueno, es... A ver, es un poco lo que plantea el Ministerio de la Verdad, aquella cosa que no se adecúa a lo que yo quiero,
lo cambio. Bueno, esto también se hace en otras cosas, ¿no? Más graves. Pero la cultura de cancelación, que es algo que ustedes pueden tener acceso, es cuando se quiere reescribir el pasado y censurar lo que entonces llevó, porque hablaba de la esclavitud de los negros y de, ¿no? de las personas negras en Estados Unidos, y cuando se quiere cancelar, de hecho ayer leí una nota en una revista que contaba que se había cancelado un capítulo de una serie de hace, no sé, 10 años o 15 años porque era racista. Entonces no está más en Netflix. Ese capítulo, el resto sí, pero ese capítulo se canceló. O también pasa cuando tenemos Los Bridgerton, que es una serie así como supuestamente victoriana, donde la reina inglesa es una filipina y donde el guapo galán de la historia es una persona de color. Y entonces cuando vemos eso es que se quiere, obviamente es una crítica, pero es algo que es un anacronismo y una persona a lo mejor de 15, 18, 20, 25 años, 30, 40, no sabe que no se accedía a no determinada clase social si eras de color. Y que además Inglaterra tenía sus colonias. Es una revisión de la historia, es una reelaboración de la historia, que no es ingenua, ¿eh? No es un acto de, ay, todo el mundo se da cuenta. No, 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 nada, no, no. Yo les hago esta reflexión, pero mucha gente no se da cuenta. ¿Por qué? Y piensa, ah, sí, mira, puede ser una persona de color, un burgués, un aristócrata, en el siglo XIX. Ah, bueno, no, Dragon Ball Z no es por ser machista. Dragon Ball Z apareció una violación el otro día, o sea, guarda, guarda, guarda. Cuidado con algunos intervenciones, porque el otro día hubo, no sé si fue con Dragon Ball, sí fue con Dragon Ball, ¿no? Que había toda una escena donde que había un abuso a una menor, ¿no? En un dibujito animado. ¿Entendés? Por ser machista, es que había una situación de abuso en un dibujito animado. Entonces, yo ahí sí me opongo, porque estamos hablando de material para niños, ¿no? Pero, o que se pone como para niños, ¿sí? Si no fuera su público el niño, tendrían que no ponerlo en un canal de niños. Eso me parece que está bien. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado. eh, Porque la cultura, ponerlo en la cultura, la cancelación, niega el pasado, hace esto, reescribe el pasado en función de la actualidad. Es una falta de recontextualización gravísima. Esto, bueno, vamos a hablar más de esto porque me parece súper interesante. Pero tiene mucho que ver con lo que hace el Ministerio de la Verdad. Y también cuando se adapta a la historia, esto pasó toda la vida, toda la vida. Hay un discurso liberal de la historia. Hay un discurso liberal, por ejemplo, el de Mitre, el de Sarmiento, que cuenta la historia argentina de una manera, hasta que en la década del 30 unos historiadores dicen, guarda, revisemos, porque se está contando la historia de una manera. Entonces, con el peronismo vino una revisión histórica, que vino muy bien, pero bueno, esa revisión histórica reescribe la historia y hacen paca paca samba. Y entonces, se cuenta la historia de una manera, mi hijo que es español ve paca paca, ve samba, cuando vuelve a Argentina y dice, ¿por qué los españoles somos los malos en paca paca? Y entonces yo le tengo que explicar, no, es una revisión histórica que está mal hecha, además, y que demoniza a los españoles. Por ejemplo, obviamente que demoniza al colonizador, pero a ver, veámoslo, ¿no? ¿Qué matices tenemos acá? Esas bajadas del Estado, digamos, a ver, yo creo que hay muchas cosas que hace los gobiernos peronistas que son buenas, porque de hecho se dejó de lado una parte de la historia, a nivel del discurso histórico, ¿eh? Pero al mismo tiempo se niegan otras cosas. Entonces, ¿quién escribe la historia? Tendría que ser plural, ¿no? Bien, ahí vamos y con esto terminamos hoy, porque es mucha info. No, vamos a salir de acá. Quiero mirar esto. Acá está. Los lemas del partido. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. La única manera de alcanzar la paz era estarse todo el tiempo en guerra.
¿Por qué? Porque siempre el enemigo está afuera. Entonces así mantengo la unión y la cohesión interna. Este es un lema que implica un axioma y un modo de actuar. La libertad es la esclavitud, obvio. O sea, no conoces otra cosa, estás contento. ¿Crees que sos libre? La ignorancia es la fuerza. Si yo falseo la verdad, la realidad, las mentiras superpuestas, entonces van a crear una realidad. Cuantos más ignorantes seamos, cuanto menos acceso a la información tengamos, cuanto menos criterio propio, cuanto menos pensemos y razonemos por nuestra cuenta lo que recibimos, y cuanto más activemos desde el apuro, desde la angustia, desde la obediencia ciega ante una verdad más fuerte, cuanto menos cuestionemos a nuestras autoridades, más fácil vamos a ser manipulables. La ignorancia es la fuerza. Menos posibilidad de caer en el crimental, que me encanta. ¿El crimental qué es? ¿Se acuerdan? ¿Alguno lo...? Es pensar de una manera contraria a lo que tenés que pensar. Bueno, entonces, terminamos la clase de hoy. Los invito a que hagan todos los crimentales del mundo que puedan esta semana. Crimenten, felices, y me cuentan. Hagamos este ejercicio. Ay, me acabo de inspirar. A ver. ¿Se animan a pensar un crimental para la semana que viene cada uno? Y a confesarlo, ¿eh? Hay que confesarlo. ¿Sí? Aplicado a nuestra sociedad. A lo que quieras, ¿eh? A lo que quieras. Por ejemplo, puede ser un crimental posta. Un crimental, digo, estacioné frente a la bajada de mi vecino no sé, porque no hizo bien la señalización y entonces quiero hacer algo así, como que me parece injusto. Me parece injusto que yo no pueda estacionar en la bajada del garage de mi vecino. Eso es un crimental. ¿Por qué? Porque todos creemos que es una regla que hay que cumplir. No ponerse en la bajada del garage. No poner tu auto en la bajada del garage de un vecino. Pero, fundamentémoslo. ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Este es un ejemplo muy tonto, pero no es tan tonto. Un crimental es: desafiemos las reglas sociales, lo que todos damos por hecho, que tenemos que pensar, y pensemos de una manera distinta. Tratemos de evitar, gente, tratemos de evitar cosas que sean agresivas, ¿no? Así, no me digan, no, estoy pensando poner una bomba en tal lugar. No quiero violencia, no quiero Bueno, van a ver lo difícil que es también. No quiero algo violento ni agresivo, pero sí un pensamiento propio que vaya tal vez con el pensamiento común, con lo que la mayoría de la gente da por sentado que es, ¿correcto? ¿Se animan? Bueno, piénsenlo. Vamos a ver. Si pueden compartirlo la semana que viene, me encantaría. Si no lo pueden compartir, si les da vergüenza, mándenmelo por privado. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Profe, Sí. creo que yo lo hice ya en mi trabajo que te lo mandé ayer a la noche. A ver, ¿quién está Es hablando? incremental. A ver, Florencia. bueno, lo voy a mirar, Florencia, voy a mirar. Porque no, los vi hasta lo que mandaron al mediodía. Dale, ahora me fijo. Sí, me imagino. Buenísimo. Climenten, felices. No. Dale, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Hasta Nos vemos. luego. Gracias.